Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, tenemos una historia que ha sacudido a todos, algo que nadie se esperaba y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, pero que esta vez, lamentablemente, se vio envuelto en una situación bastante tensa. Así es, el título lo dice todo, Can Yaman echado del evento por explosión de ira. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué un actor tan querido habría perdido los estribos de esa manera? Quédense conmigo porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, con todos los detalles, las reacciones y lo que esto podría significar para su imagen. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exclusivas, y se unirán a esta gran familia que amamos estar al día de todo. La noticia saltó como una bomba, y es que cuando uno piensa en Can Yaman, imagina carisma, galanura, un hombre seguro de sí mismo, y de repente ¡boom! Explosión de ira y expulsión de un evento. ¿Dónde ocurrió todo esto? ¿En qué contexto? Pues bien, la información que hemos podido recopilar nos lleva a Italia, concretamente a Roma, durante un evento benéfico muy importante. Se trataba de una gala solidaria, de esas que suelen reunir a grandes personalidades del mundo del cine, la televisión, la moda y la música, y todo en pro de una buena causa. Can Yaman, como es habitual, era uno de los invitados de honor, esperado por todos, tanto por su presencia como por su posible contribución al evento. La atmósfera, en principio, era de celebración y altruismo, un ambiente propicio para la interacción social y la promoción de proyectos humanitarios. Al principio todo parecía transcurrir con normalidad. Las cámaras brillaban, los flashes iban y venían, y Can se mostraba sonriente e interactuando con otros invitados y posando para los fotógrafos. Era el Can Yaman que sus seguidores conocen y adoran, el galán sonriente, accesible y siempre dispuesto a complacer a la prensa y al público. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados en cuestión de minutos, transformando la noche de glamour en un escenario de tensión inesperada. Los rumores y los testigos que estuvieron presentes relatan que hubo un momento de tensión palpable, una discusión que fue subiendo de tono de manera alarmante, hasta que de repente, Can Yaman perdió el control de sus emociones. ¿Qué pudo haber sido el detonante de esta explosión? Aquí es donde las versiones se tornan un poco confusas, y es normal, porque en estos momentos de alta carga emocional, la percepción y la interpretación de los hechos pueden variar significativamente entre los presentes. Algunas fuentes cercanas al evento sugieren que la discusión se originó por un malentendido trivial, algo que en circunstancias normales podría haberse resuelto con una simple aclaración. Otros sugieren que pudo haber sido a raíz de una serie de comentarios que el actor consideró profundamente irrespetuosos, ya sea hacia él, hacia alguien que le importaba, o incluso hacia la causa benéfica que se estaba apoyando. También hay quienes apuntan a una acumulación de estrés o cansancio, producto de su exigente agenda de trabajo y la constante exposición mediática, que culminó en este estallido inesperado. Lo cierto es que, según los reportes, la situación se volvió insostenible para los organizadores del evento. Imaginen la escena, un evento de alta alcurnia, con un ambiente cuidadosamente diseñado para ser elegante y festivo, y de repente, un grito, una confrontación visible que rompe la armonía y capta la atención de todos. No es algo que se pueda pasar por alto, sobre todo en un evento público y de alta repercusión mediática, donde cada detalle es observado y analizado. Los detalles específicos de lo que se dijo y quienes estuvieron involucrados en la disputa inicial son un poco borrosos, y es que, como les decía, la prioridad de los organizadores y de los presentes en ese momento era controlar la situación con la mayor discreción posible, evitar que el incidente escalara aún más y salvaguardar la reputación del evento y de sus participantes. Lo que sí está claro a través de los testimonios, es que la reacción de Can Yaman fue percibida como muy enérgica, quizás desproporcionada para algunos de los observadores, pero definitivamente intensa. Se habla de gestos fuertes, de un tono de voz elevado que resonó en el lugar, y de una actitud que, para los responsables del evento, representaba una incomodidad palpable, una alteración del orden o incluso, en su peor interpretación, una amenaza para la armonía de la noche y el desarrollo fluido de la gala. Ante este panorama, los organizadores se vieron en la difícil,
pero necesaria, situación de tomar una decisión. Su responsabilidad principal era garantizar que la noche transcurriera sin incidentes mayores y que el enfoque permaneciera en la causa benéfica. No podían permitir que un incidente de esta naturaleza empañara la imagen y el propósito de la gala solidaria. Por lo tanto, de manera discreta pero firme, tomaron la determinación de pedirle a Kanyaman que abandonara el lugar. La noticia de su expulsión, aunque intentaron manejarla con cierta reserva, se propagó como la pólvora entre los asistentes, generando murmullos y miradas de sorpresa, y por supuesto, llegó rápidamente a los oídos de los medios de comunicación presentes, que no tardaron en hacerse eco de la información. Es importante destacar que aunque la información sobre la causa exacta de la ira es limitada y se mueve en el terreno de los rumores y las especulaciones, el hecho de que haya sido echado del evento, como se suele decir coloquialmente, es un acontecimiento significativo y poco común para una figura pública de su calibre y popularidad. Kanyaman tiene una base de fans enorme y muy leal en todo el mundo, quienes lo admiran por su talento y su carisma. Sin embargo, como toda celebridad de alto perfil, también está expuesto a un escrutinio público constante. Un incidente de este tipo que involucra una pérdida de control y una expulsión, puede generar debate, preocupación y cierta decepción entre sus seguidores más devotos, quienes esperan ver a su ídolo mantener una imagen impecable. Analicemos un poco qué puede significar esto para su imagen pública. En general, la reacción del público ante este tipo de noticias suele ser polarizada y diversa. Por un lado, están aquellos que defenderán a ultranza al actor, argumentando que todos tenemos derecho a tener un mal día, a reaccionar ante provocaciones, o que quizás los organizadores no actuaron con la debida empatía o comprensión de la situación. Estos fans podrían ver la expulsión como una medida exagerada y desproporcionada, un castigo severo para un error puntual. Podrían argumentar que el estrés de ser una figura pública es inmenso, y que la presión puede llevar a cualquier persona a un punto de quiebre. Por otro lado, habrá quienes consideren que independientemente de las circunstancias que hayan podido desencadenar el incidente, una figura pública de su nivel y con la influencia que tiene debería mantener la compostura en todo momento, especialmente en un evento de carácter benéfico, donde la imagen proyectada es crucial y debe ser impecable. Estos críticos podrían señalar que la profesionalidad exige un control emocional incluso en situaciones adversas. El silencio oficial de Kanyaman sobre el incidente hasta el momento ha sido total y absoluto. Ni él ni su equipo de representantes han emitido declaraciones públicas o comunicados de prensa al respecto. Esta falta de pronunciamiento, aunque comprensible en las primeras horas o días después de un evento así, alimenta aún más las especulaciones y los rumores que circulan en torno al suceso. ¿Acaso está analizando cuidadosamente la situación antes de emitir una respuesta? ¿Está esperando a que la tormenta mediática amaine un poco? ¿O quizás está asesorándose legal o profesionalmente sobre la mejor manera de abordar este delicado asunto? La ausencia de información oficial deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones y teorías, tanto positivas como negativas, sobre lo que realmente sucedió y cuál es la postura del actor. Sin embargo, no podemos olvidar que Kanyaman es un profesional de la industria del entretenimiento, un actor que ha trabajado arduamente para construir su carrera y alcanzar el éxito internacional. Y en este competitivo mundo, estas situaciones, aunque desagradables y potencialmente perjudiciales, a veces forman parte del juego y de los riesgos inherentes a la fama. Lo que sí es seguro es que este incidente, de una u otra manera, le servirá de lección y de experiencia de vida. Esperemos que haya sido un momento aislado, un tropiezo puntual, y que pueda recuperarse de esta mala experiencia y volver a enfocarse en su carrera profesional y en los proyectos que tiene en marcha. Recordemos que él está trabajando arduamente en nuevos proyectos, y uno de ellos es una serie muy esperada para una plataforma de streaming importante, que podría ser un punto de inflexión en su trayectoria en el mercado angloparlante. Una controversia como esta, aunque sea pasajera, podría haber sido un distracte innecesario y potencialmente perjudicial en un momento tan crucial de su carrera. Es interesante pensar en cómo los eventos benéficos, que se supone deben ser espacios de unión, solidaridad y celebración de causas nobles, a veces se convierten en escenarios inesperados para dramas personales y confrontaciones públicas. La presión de los medios de comunicación, la expectativa del público, la competencia por la atención y la convivencia de personalidades de alto perfil en un mismo espacio pueden crear un cóctel explosivo, y al parecer, en esta ocasión, Kanyaman fue el protagonista de uno de esos momentos de efervescencia. Podríamos especular sin fin sobre las posibles causas subyacentes de su reacción.
¿Podría haber habido alguna tensión previa con algún otro invitado en el evento, algo que venía gestándose desde antes? ¿Un problema personal profundo que lo estaba afectando y que explotó en ese momento de exposición pública? Quizás la cobertura mediática, que a veces puede ser invasiva y sensacionalista, llegó a un punto de quiebre para él. Sin tener la versión oficial y detallada de lo sucedido, todo queda en el terreno de la conjetura y las hipótesis. Lo que sí sabemos con certeza es que la consecuencia directa e inmediata fue su salida obligada del evento, un hecho que ha captado la atención de sus seguidores y de la prensa. Lo importante ahora es cómo Can Yaman manejará esta situación de ahora en adelante. ¿Veremos un comunicado oficial pronto que aclare los hechos? ¿Alguna aparición pública donde pueda abordar el tema de manera más personal? El tiempo será el único que dirá. Lo que sí podemos hacer nosotros como sus seguidores y como analistas de las noticias del espectáculo, es recordar su trayectoria, su talento, su dedicación a su profesión y las buenas obras que ha realizado a lo largo de su carrera, y mantener la esperanza de que este incidente sea solo un tropiezo momentáneo y no defina ni empañe su imagen pública de manera permanente. Muchos de ustedes, estoy seguro, estarán compartiendo sus opiniones y sus reflexiones sobre este incidente en la sección de comentarios de este vídeo, y eso me encanta. Es genial ver la diversidad de puntos de vista, cómo cada uno analiza estas situaciones desde su propia perspectiva y qué conclusiones saca. Y es precisamente sobre eso de lo que quiero que conversemos ahora y que abramos el debate. ¿Qué piensan ustedes sobre este incidente? ¿Creen que Can Yaman reaccionó de forma exagerada e incontrolada? ¿O consideran que pudo haber sido provocado de alguna manera, que hubo un límite que se cruzó? ¿Cómo creen que debería manejar esta situación de cara al público para minimizar el daño a su imagen? Me encantaría leer sus reflexiones, sus opiniones, sus dudas y debatir juntos sobre este tema tan candente. Dejen sus comentarios abajo, los leo con atención. Para concluir, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman siendo echado de un evento por una explosión de ira nos recuerda, una vez más, que detrás de la fachada de fama, glamour y éxito, las celebridades son seres humanos con sus propias emociones, sus complejos sentimientos, sus días buenos y sus días malos. Este incidente, aunque lamentable y motivo de preocupación para muchos, nos ofrece una mirada fugaz a la presión, el escrutinio constante y las dificultades a las que están sometidos constantemente en el ojo público. Esperemos que tanto él como sus seguidores puedan superar este momento con madurez y comprensión, y que Can Yaman continúe brillando en su carrera, demostrando una vez más su talento y profesionalismo en futuros proyectos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a desgranar esta noticia conmigo. Ha sido un placer analizar este suceso con ustedes y compartir mis reflexiones. Si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y les aportó información valiosa, no olviden darle ese gran me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a crear más contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Can Yaman o del apasionante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra gran comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta la próxima.